Hola a todos. Muchas veces cuando tenemos distintos planteos matemáticos, llegamos a expresiones donde las variables están dentro del argumento de un logaritmo o como parte de una función exponencial. Nuestro objetivo es llegar a obtener o despejar la y en función de la x, o sea, la variable dependiente en el primer miembro igual a una expresión con la variable independiente en el segundo miembro. El planteo es cómo hacemos. ¿Cómo podemos llegar a despejar estas variables cuando están en los argumentos de estas funciones? En este video veremos unos ejemplos donde aplicamos algunas propiedades para este cometido. Veamos primero qué es lo que es una expresión o función implícita y una explícita. Se dice que y es función implícita de x cuando está dada por una expresión de la forma f de x y igual a 0. Y función explícita es cuando tenemos perfectamente despejada la variable y como una función de x. ¿Cuál es nuestro problema y qué estábamos diciendo? Que no siempre se puede lograr la forma explícita despejando. Veamos un par de ejemplos sencillos. Cuando yo tengo esta expresión, es fácilmente despejable la variable y sacando un factor común y luego simplemente despejando. Pero hay otros casos, como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 0, que si yo quiero expresar la y como una función de x, si yo reemplazo en esta expresión, ¿qué me voy a encontrar? Con algo que no puede ser porque tengo dos términos del primer miembro elevados al cuadrado. Entonces siempre su resultado es mayor o igual que 0. Y si, como estamos viendo, tenemos una igualdad a menos 1, algo que no es posible, no es lógico. Entonces en esta expresión no podemos despejarlo. Pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en cuando hay posibilidades de despejarlo, pero tenemos algunas expresiones con logaritmos y exponenciales que se complican. Vamos a ver con ejemplos qué podemos hacer. Vamos al primero. Nuestro primer ejemplo, esta expresión donde tenemos el logaritmo de y también presente el logaritmo de x. Queremos llegar, nuestro objetivo es a y igual a alguna expresión solamente de x. Entonces, ¿qué podemos hacer al principio? Y en el primer miembro dejemos solamente el logaritmo haciendo pasajes de términos. ¿Cómo nos queda? Logaritmo de x menos logaritmo de y igual a 1 sobre x más c, siendo c una constante numérica cualquiera. Ahora conocemos una propiedad del logaritmo que nos dice que la resta de dos logaritmos de igual base es el logaritmo del cociente de los argumentos. La apliquemos. Entonces nos queda el logaritmo de x sobre y. Ahora, ¿qué más puedo hacer con esto? Conociendo que el logaritmo natural es un logaritmo de base e, podemos expresar, de acuerdo a lo que es la definición del logaritmo, el exponencial del logaritmo de este cociente. Si aplicamos exponencial, lo hacemos a ambos miembros. Y ahora sí puedo simplificar el logaritmo del cociente de x sobre y con el exponencial. Y a su vez, en el otro miembro, observo que tengo el exponencial con una suma en su potencia. Hay una propiedad que me dice que el producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. En este caso ya tengo la suma. Entonces, aplicando también esa propiedad, llegamos a x sobre y distribuyo lo exponente en varios exponenciales. ¿Y por qué me aparece c solamente? Porque el exponencial de c es otra constante. Entonces, para simplificar la expresión, puedo directamente expresar la constante c. De aquí ya es sencillo despejar la variable y, quedándonos x sobre el exponencial a la 1 sobre x por el exponencial de x por c. Llegamos a nuestro objetivo. Un nuevo ejemplo, donde ahora tenemos exponenciales. ¿Qué hacemos primero? Y lo primero que hacemos es pasar el cociente 2, que está como cociente, al otro miembro. ¿Por qué aparece la c nuevamente
y no el 2 multiplicando también a la c, porque nuevamente aplicamos lo mismo. 2 por c, que es una constante, es otra constante. Entonces, para tener lo más simple posible la expresión, directamente decimos que ese término es una constante. Ahora ya vamos a aplicar los conceptos que hicimos en el ejercicio anterior, pero en sentido inverso, la definición de logaritmo a ambos miembros. Al tener el logaritmo natural de un exponencial, ya puedo simplificar y me queda menos 2i igual a todo ese logaritmo. De aquí, despejar y ya es muy sencillo, es simplemente pasar al otro miembro el menos 2 que está multiplicando. Y llegamos nuevamente al objetivo que buscábamos. Veamos un tercer ejemplo del uso de propiedades. Acá tenemos una situación parecida a las anteriores, pero que tiene algo que nos hace aplicar otra propiedad. Tenemos un medio multiplicando al logaritmo natural de i más 2. Hay una propiedad de logaritmos que nos dice que si el logaritmo de una potencia lo podemos expresar como el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. En este caso, ya tengo el producto de un medio por el logaritmo. Entonces podemos estar en la situación de escribir el un medio como exponente del argumento i más 2. Luego, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, aplicando lo que es definición de logaritmo, el exponencial, puedo simplificar llegando a la expresión i más 2 a la 1 medio por e al logaritmo natural por e a la c. Donde, ¿qué hice acá? En el segundo miembro, nuevamente usé las propiedades de que potencias de igual base, los exponentes se suman. Y tengo e elevado a la c. Siendo c una constante, hemos dicho ya que e a la c es otra constante, por lo cual para simplificar la expresión lo puedo escribir directamente como una constante. Entonces nos queda x más 2 por c. Ahora, continuemos con este ejemplo. Desde esta etapa donde ya no tengo los logaritmos, pero ¿qué puedo hacer para despejar y? El primer miembro está con la potencia 1 medio. Por propiedades de potencia, yo sé que si tengo una potencia elevada a otra potencia, podemos hacer la base elevada al producto de estas potencias, a n por m. Entonces, para dejar 1, ¿qué potencia puedo elevar toda la expresión? Y si yo elevo toda esta expresión al cuadrado, por supuesto siempre en ambos miembros, 1 medio por 2 es 1. Me queda i más 2 directamente. He distribuido c en ambos miembros para que me quede directamente el cuadrado de un binomio que podría resolver. Nuevamente apliqué el concepto de que 2 por c es una nueva constante. Y aquí ya es muy sencillo llegar a la expresión de i. Como ustedes pueden ver, usando unas pocas propiedades de logaritmo y de potencia, además de la definición de logaritmo, podemos despejar en estas situaciones la variable i. Es cuestión de que miremos bien la expresión que tenemos y apliquemos la propiedad. Con estas propiedades, en algunos de estos casos, llegamos sin problema a la expresión de i, que era el objeto de este video. Mostrar cómo podemos despejar la variable i y dejarla en función de x. Hasta aquí llegamos, esperando que haya sido de utilidad para ustedes y que podamos encontrarnos en un próximo video. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.